La muerte y la literatura. En las batallas de los héroes, en la Edad Media, en el romanticismo, realismo y naturalismo, en la literatura infantil y en la actualidad. El concepto de muerte, aunque siempre ha estado presente como un destino común entre los hombres, se ha ido transformando desde los inicios de la literatura y las artes hasta nuestros días. Los autores de las diferentes corrientes literarias a lo largo de los siglos han dado su toque especial a este tema, donde exponen la muerte desde varios puntos de vista. La muerte por amor, la muerte como un acto heroico, la muerte natural, el suicidio, entre otros. La vida y la muerte van siempre de la mano, y en sí es la muerte lo que todos tenemos asegurado al nacer. El sentido de la vida varía de acuerdo con lo que el hombre piense de la muerte, ya que puede considerarse como un fin definitivo o puede admitir algún tipo de inmortalidad anímica. La muerte nos atemoriza a todos, pero no por el hecho mismo de morir, sino por no saber qué hay más allá de la muerte. Todo autor vive en una sociedad concreta, educada, en una época y espacios determinados. Por esto, consciente o inconscientemente, en sus creaciones literarias se describe el modo de ser y de existir de esa sociedad. La literatura refleja ambientes, costumbres, modos de pensar y problemas colectivos, por lo que es válida para estudiar el pensamiento y la forma de vivir de esa sociedad. Por otra parte, la obra literaria se convierte en un producto social e influye, a su vez, sobre la sociedad de la cual ha surgido, suscitando adhesiones o repulsas que muchas veces dan lugar a otras obras literarias. Literatura antigua. La literatura no ha dejado nunca de representar el problema de la muerte y cada época lo ha enfrentado a su manera. Por ejemplo, en el periodo de esplendor de la tragedia griega, Sófocles escribió Antígona, que aborda la muerte desde el sentido de la vida, es decir, para la protagonista darle una digna sepultura a su hermano muerto es un tema de vida o muerte. Para ella, vivir sin honrarlo sería lo mismo que estar muerta. En este sentido, Antígona complejiza la idea de la muerte, en tanto no se trataría solo de conservar la vida a toda costa, sino de vivir siendo congruente y consistente con lo que se ama y piensa. De lo contrario, la vida no vale la pena. La narración más antigua, el poema de Gilgamesh, fue escrita en el año 2000 a.C. Se compone de 5 poemas sumerios de la antigua Mesopotamia. Se considera como la primera obra en hacer referencia a la mortalidad y a la inmortalidad, en confesiones inocentes que el difunto realizaba ante los dioses del tribunal al final de demostrar sus acciones personales. La última aventura del héroe es su muerte y a menudo no resulta acorde con su vida. Grandes héroes clásicos han tenido muertes malas, miserables, infames y extrañas. Al aventurero Jasón, el líder de los argonautas que consiguieron el vellocino de oro, lo mató su propio barco, el viejo Argo. Cuando un día el héroe descansaba a la sombra del navío varado y carcomido, le cayó en la cabeza el mástil. Su muerte no concuerda con su vida, ya que sobrevivió una serpiente monstruosa y muchas aventuras más. Aunque no es considerado exactamente como literatura, sino una agrupación de textos fúnebres, el libro de los muertos del antiguo Egipto seguía a los difuntos en su odisea al más allá. Otro autor griego, Séneca, en uno de sus escritos, sugiere a un grupo de personas no sufrir por la muerte, puesto que con certidumbre sabemos que desde que nacemos tenemos que morir. En la Eneida del poeta romano Virgilio, la muerte es incluso tratada de forma heroica a través de Eneas. Sin embargo, se trata el suicidio por amor de Dido. En Grecia se pueden encontrar diversas reflexiones de la muerte en los primeros escritos literarios, como en el caso de la Odisea de Homero, que plantea ideas sobre la heroica y gloriosa muerte de sus personajes, que hasta la fecha son recordados como tal.
A continuación, diremos algunos ejemplos de la muerte en los héroes. Empezaremos con Perseo, vencedor de la gorgona Medusa. Hay fuentes que le atribuyen una muerte incongruente, en la que, enfurecido con su suegro Cefeo, extrajo la cabeza del monstruo y la alzó para que la mirada petrificara al padre de Andrómeda, olvidando que éste era ciego. Sorprendido porque la cabeza no produjera el acostumbrado efecto, la volvió para observar porque fallaba y se convirtió en piedra. Una muerte que también vale la pena mencionar es la de Teseo. Después de ser rescatado por Heracles del inframundo, volvió a Atenas, pero fue expulsado de ahí por Menesteo, y decidió establecerse en Esquiro. Los habitantes de Ciro lo recibieron aclamándolo, por lo cual Licomedes, rey de la isla, decidió darle muerte. Para ello, hizo que se cayera desde lo alto de un precipicio. En otras versiones, la muerte de Teseo fue accidental. Otra historia es la de Orfeo, que regresando del inframundo a Tracia, decidió que no quería saber nada más de mujeres, algo que no gustó nada a las Ménades, con quien había tenido relaciones en las fiestas en honor a Baco. Las Ménades decidieron atacar despechadas, consiguiendo despedazarlo, aunque dejaron su cabeza intacta y la tiraron a un río, el Ebro, que se encargó de llevarla al mar y hasta la isla de Lesbos. Una de las muertes de los héroes más populares de la mitología griega, que se menciona en una de las obras de Homero, es la de Aquiles. Muere en batalla al ser alcanzado por una flecha envenenada de Paris. Esta flecha le da en el talón. Aquiles es recordado como uno de los más grandes héroes griegos por su coraje en el combate, su orgullo, su fuerza e inteligencia. Su muerte se vuelve gloriosa y honorable, tal y como en aquellos tiempos a todos los héroes les hubiera gustado morir. En esas mismas batallas por conquistar Troya, Paris muere debido a una herida de flecha, lanzada por el héroe Filoctetes, antiguo compañero de Heracles y heredero de su arco. Aunque la herida no era inmortal, las flechas de Filoctetes estaban infectadas con un poderoso veneno, que poco a poco fue matando al príncipe troyano. Sin duda, hay muchas muertes irónicas para la vida que viven los héroes. Una de las peores es la de Heracles, Hércules, quien se lanza a las llamas por la túnica envenenada que le regala su amada Deyanira, claramente ignorante. Morir por culpa de quien te ama es lo más trágico. La muerte de Ulises, que aunque no se cuenta en la Odisea, murió a manos del hijo que tuvo con Circe, Telégono, que lo mata sin saber que es su padre. Lo mata con una lanza que tiene por punta una espina de raya. Con eso cumple la profecía de que la muerte le vendría del mar. Otro ejemplo es la muerte de Agamenón, muerto a manos de su propia esposa Clitemnestra y Egisto, con quien se había unido Clitemnestra mientras Agamenón estaba en Troya. Pero estaba justificada, había sacrificado a su propia hija Ifigenia para propiciar a Artemisa, y que la flota griega pudiera partir contra Troya, y regresaba a casa con una princesa troyana cautiva como amante, Casandra. Por último, mencionaremos la muerte de Héctor. Es el héroe más moderno y humano de la Ilíada. No lucha por la gloria, sino por los suyos y por su patria. Es un héroe cívico. Aquiles, en cambio, aunque es un héroe épico, es un héroe egoísta, soberbio y orgulloso. Héctor vence su miedo para afrontar la muerte segura a manos de Aquiles. Algunas muertes de héroes clásicos recuerdan aquella frase de Batman en El Caballero Oscuro: o mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en villano. Edad Media. En la Edad Media, la muerte ocupó un lugar privilegiado en la mente del hombre, pues generaba sentimientos de preocupación y miedo hacia lo que era desconocido. De esta forma, se desarrolló todo un sistema de creencias y comportamientos rituales para afrontarla, dar respuestas y contrarrestar la pérdida del ser querido. La muerte era considerada como la separación del alma con respecto del cuerpo y el tránsito hacia una vida mejor. Morir en el mundo terrenal para renacer en el mundo celestial. Esta visión, creada por la Iglesia, se mantuvo durante toda la Edad Media. En la Edad Media se habla sobre la muerte corporal, que se explica como no más que la disolución de la carne que vuelve a la tierra de donde fue tomada. Sin embargo, el alma esperará el juicio final,
momento en el que volverá a unirse con el cuerpo mortal y recibirá el premio o castigo que le corresponda por sus buenas o malas acciones durante su vida terrenal. Esta resurrección del hombre en cuerpo y alma supone que el gozo o sufrimiento que corresponda a cada individuo será percibido no solo espiritualmente, sino también físicamente. Concepción y actitud eclesiástica. Por un lado, se encontraba el enfoque del alto clero, que estaba directamente ligado con la concepción dual que se tenía del cuerpo humano. El hombre estaba compuesto por el cuerpo, que era la prisión y que contenía en su interior el alma. Así, siguiendo esta visión, existían dos tipos de muerte. La primera, muerte natural del cuerpo, y la segunda, muerte espiritual. Esta última era la más temida, puesto que era causada por la traición a Dios y suponía no poder acceder al mundo celestial. La muerte y sus ritos. Cuando el cuerpo no podía sanar y el auxilio médico ya no podía hacer nada, la familia recurría a la ayuda espiritual. Entonces, el sacerdote, con la sagrada forma en sus manos y una campanilla, se dirigía a la casa del moribundo para socorrer su alma, evitar la presencia de espíritus malignos, preparar su encuentro con Dios y darle la extrema unción. Al fallecer, las mujeres procedían a preparar el cuerpo, lo lavaban, lo envolvían en un sudario blanco, tapaban los orificios para impedir que se introdujera algún espíritu, colocaban el cuerpo sobre un lecho y daba comienzo el velatorio, que era una ceremonia en la que los familiares y amigos acompañaban al difunto para evitar que estuviese solo. Terminado el velatorio, empezaba la procesión fúnebre, en la que el cadáver era trasladado desde la casa hasta su tumba. Una vez enterrado, la familia ofrecía comida y después se iniciaba el tiempo de duelo. La demostración del dolor por la pérdida se manifestaba a través del luto y de las honras con misas anuales en honor del fallecido. Por otro lado, en la Edad Media existía otro tipo de ritual, el de los muertos en vida o leprosos. Una vez que a la persona se le diagnosticaba la enfermedad, esta era custodiada por sacerdotes hasta la iglesia en una procesión acompañada por cánticos. Cuando llegaba al templo, el enfermo era confesado por última vez. Asistía a su propia misa funeraria tendido en el suelo sobre una sábana negra, y por último, era llevado a la puerta, donde el clérigo le decía: «Ahora mueres para el mundo, pero renaces para Dios». Finalmente, se le expulsaba de la ciudad. Se le prohibía todo tipo de contacto con la gente, la entrada a cualquier espacio público, lavarse en ríos o arroyos, caminar en la misma dirección del viento, y se le entregaba su ajuar funerario, el cual se componía de una capucha marrón, zapatos de piel, un bastón, un par de sábanas, una taza, un cuchillo, un plato y una campanilla para avisar de su presencia. Es decir, que el enfermo lepra era condenado a la soledad y a vagar desamparado hasta su muerte. Para tener más clara la idea de la literatura y la muerte en la Edad Media, podemos destacar algunas obras. Las 1001 noches, un compendio de cuentos árabes orales de Medio Oriente, elaborados en el siglo IX, hace también referencia a la temática de la muerte. Conforme a la leyenda, los cuentos son ideas creadas por la hija de un visir, Sherezade, para impedir su muerte. Gracias a su imaginación, sabiduría y perspicacia, la joven consigue salvar su vida cada noche, hasta convertirse en reina. Uno de los ejemplos de la literatura de finales de la época medieval es la Divina Comedia de Dante, que es considerada la obra maestra de la literatura italiana y universal, donde la muerte se expone de manera ejemplar. Aquí podemos notar la relación que se tiene con la época simplemente al ver el título. Se titula Divina por tener relación con la Iglesia y con Dios. Tiempo después, el dramaturgo británico William Shakespeare, en su obra póstuma Hamlet, planteó el tema de la muerte como única solución a la miseria de la vida, como un tema cotidiano. La muerte fue una de las inquietudes del célebre escritor durante su trayectoria literaria, como también se ve reflejado en Romeo y Julieta, una historia de amor entre los personajes de familias rivales, que culmina en tragedia con la muerte de los protagonistas.
mientras que en Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, considerada como la mejor obra de literatura española, se toca el tema de la muerte como una posibilidad constante y se ve la vida como trance para llegar a ella. No se va del tema de la muerte, y el autor la trata como una oportunidad presente en cualquier acción, por lo que concibe la vida como un exclusivo momento hasta la muerte. Así como estas obras, hay muchas más, donde el tema principal se desarrolla en variantes de la muerte y sus desenlaces. La muerte en el romanticismo. El romanticismo fue una corriente cultural que iba opuesta a las expresiones mensuradas y racionalistas, y en busca de la libertad expresiva. Buscó poner los sentimientos por encima de la razón. Algunas de sus características son el subjetismo, el individualismo, idealismo, emotividad y la libertad formal y temática. Los románticos sentían un abandono de Dios, pensaban que la vida era un tormento y que la solución a ella era la muerte. Esto dio lugar al suicidio, asesinatos, muertes por amor, muerte como fin natural, muerte patriótica, muerte trágica y accidental, muerte como motivo religioso, lamentaciones, entre otros conceptos. La paradoja de la muerte no era precisamente ella, sino el saber qué habría después de ella. Por eso muchos autores románticos plasmaban en sus textos el final dramático de ella. El alma romántica es un alma atormentada, triste, moralmente enferma, en busca de un ideal inalcanzable, de un sueño que no se puede realizar. De un lado está el yo con sus sueños e ilusiones, y del otro, la triste realidad. Si la vida es un mal, la muerte es amiga de los románticos. Se transmite libertad y esta trae paz al alma atormentada. Un ejemplo es Becker, con su obra titulada Los ojos verdes, en donde comienza a hablar de una mujer con un concepto helenístico y cómo a través de su encanto enamora a Fernando de Argensola, provocando su muerte. La muerte en el realismo y naturalismo. Bastante distinta es la postura que toman realistas y naturalistas ante la muerte. Por un lado, la ven como un aspecto biológico. Cuando el protagonista muere, ya solo queda enterrarlo, con o sin dignidad, pero no se permiten volver la vista atrás y darle vueltas a lo que pudo haber sido. Lo que ha pasado era lo normal, fruto de la vida de esa persona. Por lo tanto, ya solo queda iniciar otra historia con un hijo, un pariente o cualquier otro personaje inventado o real. La muerte, cuando aparece, lo hace rodeada de tristeza, lástima. Si es una muerte accidental de un niño o de un joven, es aún más doloroso porque se describen las vivencias de los otros personajes. Si es la muerte de un ser anciano, se trata con placidez, con serenidad. Queda claro, pues, que la muerte es siempre real, nunca imaginada ni deseada. Al contrario, atemoriza, no gusta morir, no apetece que llegue, se la rechaza. Hay que vivir lo mejor que se pueda. Literatura actual. La muerte en el siglo XX. El principio del siglo viene marcado por una situación dolorosa, la pérdida de las colonias, seguida de varios conflictos bélicos, como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Muchos movimientos de vanguardia surgieron a raíz de estos hechos, como el dadaísmo, el futurismo, superrealismo, existencialismo, etc. Entramos, por lo tanto, en otro tema que está muy relacionado con la muerte, la guerra. Hubo mártires de uno a otro lado, cancioneros de la resistencia y trato de urgencia, pero sobre todo hubo dolor y horror ante tanto sufrimiento que se plasmó, básicamente en la literatura de posguerra, la llamada literatura social. A medida que España se adapta a Europa y se va modernizando, entran otros temas y matizaciones. Se abandonan los tonos de angustia y se busca la innovación. De todas formas, ningún escritor ha dejado de preguntarse nunca por la muerte. Unos lo han hecho relacionándolo con el devenir,
con el tiempo, otros con las guerras, otros con el mero final lógico a una vida. En muchas novelas aparecen muertes de personajes descritas con más o menos intensidad, aunque hay que destacar algo importante. En el siglo XX no es el muerto quien más importa, sino los vivos, el dolor que causan los que quedan, las sensaciones que provoca, los pensamientos, etc. Con ello, el lector se identifica mejor con esa acción, ya que a nosotros todavía no nos interesa saber cómo será nuestra muerte, sino cómo encajar la muerte de los demás, e incluso aprender a mentalizarnos de ese hecho, pero desde la experiencia de los demás. En la literatura contemporánea tenemos diversos géneros, como el terror y la novela negra, donde la muerte está estrechamente ligada a ellas. Diversos autores de este siglo han dado protagonismo a la muerte. Por ejemplo, el español Manuel Vázquez Montalbán, quien dio vida al detective Pepe Carvalho, quien convirtió el género de la novela negra en un fenómeno de masas en España. La literatura en su género de terror lleva de la mano a la muerte y el temor a esta por parte de sus personajes. Sin duda, el autor Edgar Allan Poe es un máximo representante con sus historias góticas y de terror. Actualmente, en este género se encuentran Stephen King, autor norteamericano con gran trayectoria en las novelas de terror. En Latinoamérica, diversos autores han recreado su encanto con el tema de la muerte en la literatura. Entre ellos está Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Horacio Quiroga. En la literatura mexicana podemos destacar a grandes escritores, como Juan Rulfo, con su obra Pedro Páramo, y Edgar Allan Poe con El Pozo y el Péndulo. Pedro Páramo es una novela corta en donde Juan Rulfo retoma los temas de la muerte, la ruralidad y la pérdida de esperanzas tras la Revolución Mexicana. El argumento se sitúa en la época de la Guerra Cristera. La novela trata sobre Juan Preciado, un joven que emprende un viaje hacia un pueblo llamado Comala, en búsqueda de su padre y su identidad. En este viaje le sucederá lo imposible, en un pueblo casi desierto que solo está habitado por murmullos. Uno de los elementos centrales de la novela es el pueblo, Comala, donde no viven más que las almas que vagan en pena. Estas almas están condenadas a vagar por la tierra mientras los vivos rezan por ellas. La muerte, representada como un viaje, es una clara referencia a las creencias mexicanas, en las que la muerte no es vista como el final de algo, sino como una transición, un viaje hacia otro reino. Juan Preciado viaja al pueblo. Lo que él desconoce es que este es un viaje sin retorno. El Pozo y el Péndulo es uno de los cuentos más famosos y celebrados del autor Edgar Allan Poe. Está considerado como uno de los relatos más espeluznantes dentro de la literatura de terror, pues transmite abandono, la desorientación, el desconcierto y la desesperanza de una persona que sabe que va a morir. El hombre es encerrado en una sala oscura con un pozo en su centro, sin saber dónde estaba debido a su pérdida de conciencia anteriormente. El nombre del relato proviene del pozo situado dentro de la celda en el que el protagonista siente a veces deseos de lanzarse para acabar con su sufrimiento, y un péndulo con una cuña con el que lo torturan. Carrie, de Stephen King, un absoluto clásico de la literatura de terror, pero también un absoluto clásico para explicar lo que puede ocurrir cuando las bromas pesadas hacia los compañeros de clase se van de las manos. En el caso de Carrie, Stephen King presenta un grupo de alumnos que humillan a la protagonista durante un baile. Ella, que siempre ha sido advertida por su madre de lo desagradables que pueden ser los chicos de su edad, acaba viviendo en sus propias carnes la peor broma de todas: un cubo de vísceras sobre su suave e ingenua cabeza. En Carrie, la adolescente no se suicida, sino que su furia interior se convierte en algo demoníaco, que acaba destruyendo y matando a todos los que se cruzan por su camino. Podemos hacer un análisis con esta obra para tratar de comprender el suicidio en la actualidad. Tristemente,
es una muerte común que principalmente se da por algún vacío que llevamos dentro de nosotros. Para tener más clara esta idea, podemos recurrir a la teoría que propone el sociólogo Emile Durkheim, titulada El hecho social, alrededor de los siglos XIX y XX. Aquí plantea un patrón de conducta que se ha dado sobre todo en las sociedades actuales. Lo que vale la pena rescatar del hecho social para poder relacionarla con la muerte y la literatura de hoy en día es el ejemplo que plantea para desarrollar esta teoría. Toma el suicidio y dice que esta es una representación de una sanción social y se clasifica en 3 tipos. 1. Altruista. Habla que se sacrifica por el beneficio de otros. Ejemplificando esto en la literatura actual, es fácil ya que hay una gran cantidad de textos que, como puede ser el caso, abordan el tema de la pobreza y el sacrificio de integrantes de la misma familia para poder tener suficientes recursos para poder mantener a los demás. 2. Egoísta. Como su nombre lo dice, hablamos de un suicidio en donde la persona piensa solo en lo que siente sin pensar en los efectos que genera en otros. Puede que este sea el más común. Para ejemplificar este caso, podemos hablar de un libro breve llamado La cosmética del enemigo. Cabe destacar que en este libro no es claro el final sobre el suicidio del narrador. Sin embargo, el autor lo transmite de esta forma. Explicando el por qué se lleva un suicidio de tipo egoísta, es porque nunca toma en cuenta su entorno ni la gente que lo rodea, simplemente ocurre. 3. Anómico. En este punto se habla del suicidio por la insatisfacción y la presión que se provoca al no alcanzar metas propias o que la propia sociedad impone. Englobando cómo es que se maneja este tema tan complejo de la muerte en la actualidad, podemos recurrir a un filósofo que, aunque no tiene alguna obra o alguna opinión específica sobre la muerte, podemos deducir, gracias a su constante análisis de la sociedad actual, cómo es que percibimos y vivimos la muerte hoy en día. Este filósofo se llama Gilles Lipovetsky y observó el mundo que emergió tras la Segunda Guerra Mundial, y en el año de 1983 publicó un libro llamado La Era del Vacío, en donde, basándose en sus estudios efectuados por él mismo, llama la atención sobre el nuevo tipo de sociedad que surgía. En este análisis constante que él hace sobre la sociedad, todo gira sobre un fenómeno que conocemos como ligereza. La ligereza nos habla de una idea cultural en la que todo se basa en el consumo de masas, la debilitación de valores, de cultura, un creciente individualismo señalado por la personalización, en donde el individuo está envuelto en estímulos de necesidades que en realidad son producto del mismo consumismo. Esta cultura, adoptada en los últimos años, afecta los modos de expresión, alimentación, relaciones personales, entre muchas otras cosas. Puede que llegue a parecer que eso de la ligereza no tenga mucho que ver con la percepción de la muerte en nuestros días, pero al final están más relacionados de lo que podemos imaginar. Cuando hablamos de la muerte en una sociedad actual, podemos compararla con una sociedad antigua y darnos cuenta que vamos de la mano con el individualismo y la percepción de que las cosas han cambiado. Las relaciones personales no tienen el mismo valor que antes tenían, y esto mismo pasa con la actitud con la que enfrentamos la muerte. Hoy en día no se tiene un tipo de muerte establecido. Hay muchas variaciones, no hay una forma común de morir. Sin embargo, algo que queda claro con el análisis de Lipovetsky es que los valores como la dignidad y el honor quedan a un lado cuando se trata de la muerte en una sociedad como la de nuestros días. El dilema de la muerte y la literatura infantil. La literatura infantil no escapa de los relatos de muerte. Sobre todo en esta época se muestra el tema sin satanizarlo. Algunos autores lo han ido incorporando para que los niños se familiaricen con este tema. Probablemente las historias de J.K. Rowling en Harry Potter sean el ejemplo actual más famoso de la literatura infantil, donde la lucha entre el bien y el mal, y la vida y la muerte, son los protagonistas. El temor a la muerte entre los niños varía de acuerdo a la edad y el contexto social en el que viven. Los más pequeños asocian la muerte con personajes malignos creados por la literatura de ficción, en tanto
Los niños más grandes conciben la muerte como un proceso biológico normal. Finalmente, son muchos los autores que hacen una mención especial a la muerte en sus obras, debido a todo lo que conlleva en su aspecto místico, trascendental y artístico, que hacen sin duda un vínculo entre la ficción y la realidad. A pesar de algunas diferencias, puede afirmarse que la muerte es un tema instalado en todas las literaturas y épocas. Es evidente que la historia política y social hace que se vea de forma diferente, pero tal y como lo manifestó el poeta Rilke, la muerte vive dentro de nosotros. Y esta está conectada indudablemente al día a día,